Bienvenidos a este noveno mensaje. Hoy estamos iniciando el capítulo 5, la primera parte del libro Jesucristo el Señor. El capítulo que iniciamos se llama El Evangelio del Reino. Desde que Dios comenzó a revelarnos a Jesucristo como Señor, tuvimos un cambio muy importante en todo lo que tiene que ver con la evangelización. Personalmente comencé a rever toda mi manera anterior de predicar el Evangelio, ahora revisándolo a la luz del modo que Cristo y sus apóstoles lo hacían. Tuve que dejar de lado mi manera acostumbrada de predicar y descartar muchos de mis mensajes. Mi oración era: Señor, enséñame a predicar el Evangelio como tú lo hacías. Al estudiar el desarrollo de la obra evangélica en América Latina, observo que ha habido dos corrientes predominantes, dos enfoques diferentes en la predicación. Para sintetizar de alguna manera a estas dos corrientes, las he calificado así. Uno, el evangelio anticatólico. Y dos, el evangelio de las ofertas. Algunos años después he descubierto que Dietrich Bonhoeffer tiene un libro cuyo título en algunas ediciones es La gracia barata. Empecemos con la primera corriente, el evangelio anticatólico. Por ser América Latina un continente donde predomina el catolicismo, los primeros misioneros evangélicos que llegaron a estas tierras comenzaron a predicar un evangelio enfocado a destacar las prácticas erróneas de la Iglesia católica. Los evangélicos, desde fines del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, sabían más de textos bíblicos que se prestaban a la controversia con el catolicismo que sobre cualquier otro tema. De esta manera surgió un estilo de predicación anticatólico. Para muchos, predicar el Evangelio en aquellas décadas significó atacar al catolicismo romano. Algunos lo hacían en forma muy abierta y otros en una forma más disimulada. Con esto no estoy queriendo abrir un juicio sobre el proceder de aquellos primeros misioneros que nos precedieron. Sencillamente estoy tratando de describir lo que hicieron e indicando el énfasis que ponían en su predicación. Probablemente hicieron lo que correspondía al contexto histórico de ese tiempo. Esta vieja corriente de un evangelio anticatólico fue cediendo gradualmente a una nueva corriente. Eso sucedió desde mediados del siglo XX y quizás desde un poco antes. Esa nueva corriente o estilo de predicación en la que yo mismo me inicié como predicador, lo describo así: el evangelio de las ofertas. O sea, un evangelio de la gracia mal entendida. Este enfoque, que prevalece en muchos lugares hasta la actualidad, le presenta al pecador
todos los beneficios del Evangelio, ignorando casi por completo las demandas del Evangelio. La conclusión de todo mensaje era más o menos así: ¿quién quiere que Cristo le perdone sus pecados? ¿Quién quiere que Cristo le dé la salvación eterna? ¿Quién quiere recibir paz, felicidad? ¿Quién quiere ir al cielo? ¿Quién quiere ser salvo del infierno? Y así por el estilo. Este enfoque del Evangelio presentaba y presenta verdades, pero verdades incompletas. Anuncia solo una cara del mensaje de la palabra del Señor, los beneficios de la salvación sin las demandas del reino de Dios. Por ejemplo, al predicar sobre las palabras de Cristo registradas en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, el versículo 28, ahí aparecen los beneficios. Dice Jesús: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Punto. No seguían predicando el resto, el versículo 29 y 30, porque Jesús habló todo eso junto. El versículo 29 y 30 muestra los requisitos para la salvación. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Solo se mencionaba el versículo 28, las ofertas, el beneficio, pero se omitían los requisitos que están en los versículos 29 y 30. Lleven mi yugo. Llevar el yugo significa estar sujeto a Cristo. De eso no se hablaba. Otro ejemplo bíblico, mejor dicho, otro ejemplo, se tomaba un versículo del Apocalipsis muy usado por los predicadores, especialmente en el momento de hacer el llamado a la conversión. Apocalipsis 3:20, donde Cristo dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Se utilizaba mal este pasaje. Se lo presentaba a Cristo afuera, en el frío de la noche. Incluso hay un cuadro muy bonito, pintado, famoso, con esta imagen. Se presentaba a Cristo en el frío de la noche, golpeando la puerta, como diciendo: ¿me dejas entrar? Y el predicador rogaba diciendo: déjalo entrar a Cristo, Él te dará paz, alegría, perdón, salvación. Ábrele a la puerta de tu corazón, deja entrar a Cristo. Pero ¿de dónde sacamos esta forma de anunciar el Evangelio? ¿Alguna vez Cristo predicó así? ¿Alguna vez los apóstoles terminaron sus mensajes de esta manera? Nunca. En el día de Pentecostés, Pedro predicó un mensaje valiente que puso a los pecadores frente a Cristo. Sus oyentes cayeron a sus pies diciendo: varones hermanos, ¿qué haremos? Además, ¿por qué sacamos este versículo de Apocalipsis 3:20 de su contexto? Este texto no está conectado con la evangelización. Tampoco fue dirigido a una persona. Cristo allí está hablando a la iglesia de la Odisea. Una iglesia que se reúne en el nombre de Cristo, pero que es tibia, ni fría ni caliente. Y Cristo les dice que los va a vomitar de su boca.
Cristo está fuera de esa iglesia. Aunque se reúnen en el nombre del Señor, han dejado a Cristo fuera. ¡Qué iglesia más triste! Cristo le dice a esa iglesia: ya que tú dices soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cristo está llamando a la puerta de una iglesia que lo ha dejado fuera. No se trata de un inconverso. Bueno, esta vieja manera de presentar el evangelio de las ofertas ha traído como consecuencia una generación de convertidos, entre comillas, sin un verdadero compromiso con el señorío de Cristo. Han aceptado a Cristo como Salvador, pero no como Señor. No se han rendido a su autoridad. Ellos siguen siendo dueños y señores de sus propias vidas. Los que tienen las llaves de su vida y de sus cosas y manejan su vida como les parece. Nunca han llegado a una conversión total, radical, como en los días del Nuevo Testamento. Bueno, dejemos ahora el evangelio anticatólico y el evangelio de las ofertas y vamos a ver qué evangelio predicaba Jesucristo. Él no predicó el evangelio de las ofertas, ni un evangelio antijudío, no. Él se enfocó en Dios, se enfocó en el mensaje del reino de Dios. Veámoslo. Mateo 4:17 muestra el comienzo del ministerio de Jesús y dice así: desde entonces, desde que encarcelaron a Juan, Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Marcos dice algo similar al iniciar su evangelio. Marcos 1, 14 y 15. Dice así: después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Tanto Mateo como Marcos nos revelan que Jesús comenzó su ministerio predicando el reino de los cielos o el reino de Dios. Ambas expresiones significan exactamente lo mismo. Vamos ahora a Mateo 4:23. Dice: Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando ¿qué? El evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. No solo en el comienzo, sino recorriendo toda la provincia de Galilea. El tema de la predicación de Jesús siempre fue el mismo: el evangelio del reino. Vamos a Lucas, capítulo 4, versículo 43. Dice allí, dice Jesús: me es necesario anunciar el evangelio del reino de Dios a otras ciudades, porque para esto he sido enviado. Jesús tenía muy claro que había sido enviado por el Padre para esto, para anunciar el evangelio del reino de Dios, no otra cosa. Seguimos, Mateo capítulo 9, versículo 35. Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas,
enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. No solo en toda Galilea, sino ahora en todo el país, en todas sus ciudades y pueblitos. El mensaje de Jesús era siempre el mismo, el evangelio del reino. Lucas capítulo 8, versículo 1, dice lo mismo, con otras palabras. Aconteció después que él andaba de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Los 12 iban con él. Lucas dice exactamente lo mismo que Mateo. Sus 12 discípulos lo acompañaban y en todas partes escuchaban a Jesús hablar siempre sobre el mismo tema. Ahora Lucas 9, versículo 1 y 2, dice así: reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a predicar, ¿qué? El reino de Dios y a sanar a los enfermos. Lucas 10, versículos 1 y el 9. El Señor designó a otros 70, a los cuales envió delante de sí de 2 en 2 a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Formó 35 equipos de 2 personas cada equipo y los envió a todas las ciudades donde él iba a pasar. ¿Y qué les dijo entre las instrucciones? Versículo 9: sanen a los enfermos que haya allí y díganles: el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Jesús no solo predicaba, como leímos en algunos versículos, también enseñaba. Enseñaba y predicaba. Jesús enseñaba de 2 maneras: en forma directa y por parábolas. Mateo, en su evangelio, agrupa gran parte de las enseñanzas directas o literales de Jesús en 3 capítulos. Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, conocidos como el Sermón del Monte. En realidad no era un sermón, son las enseñanzas, la doctrina del reino de Dios. ¿Y cómo comienza el tema Jesús? ¿Por dónde comienza? Mateo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, 10. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En el capítulo 6, en una parte, Jesús nos enseña a orar. Y dice: cuando ustedes oren, digan así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Otra vez el reino. Mateo 6:33. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Otra vez habla del reino, enseña sobre el reino.
Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dijimos que Jesús enseñaba en forma directa o enseñaba también por parábolas. Las parábolas son ejemplos, comparaciones. Mateo registra en su evangelio 14 parábolas de Jesús. Y ahora vamos a ver rápidamente cómo el tema de las 14 parábolas es siempre el reino de los cielos. Primero agrupa Mateo en el capítulo 13 7 parábolas que hablan del reino. La primera, la parábola del sembrador, capítulo 13, versículo 19, dice así: cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El sembrador salió a sembrar, pero ¿qué sembró? La palabra del reino. Esa es la semilla que hay que sembrar. Segunda parábola de Mateo 13, el versículo 24. Voy a leer solo la primera frase de cada parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Versículo 31, la tercera parábola. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Versículo 44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Versículo 45. El reino de los cielos es semejante a un mercader. Versículo 47, el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar. Las 7 parábolas de Mateo 13, el tema es el reino de Dios. Las otras 7 parábolas están esparcidas en el resto del Evangelio, pero también las otras 7 hablan del reino, veámoslo. Mateo 18:23. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas. Capítulo 20, versículo 1. El reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia. Capítulo 21, versículos 28 al 32. Un hombre tenía 2 hijos. Y luego más adelante dice: los publicanos y las rameras van delante de ustedes en el reino de Dios. Capítulo 22, versículo 2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. Capítulo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Y capítulo 25, versículo 14, porque el reino de los cielos será semejante a un hombre que al emprender un viaje largo, bueno, ahí tenemos el tema de las 14 parábolas, todas sobre el reino de los cielos. Lucas, en su evangelio, en un versículo, hace una extraordinaria síntesis de toda la Biblia en un versículo. Lucas 16:16. Él escribe así: la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. A partir de entonces es anunciado el evangelio del reino de Dios. Qué síntesis, ¿no? La ley y los profetas, el Antiguo Testamento, desde Juan el Bautista comienza la predicación del reino de Dios. Jesús, durante sus 3 años y medio
de ministerio, predicó y enseñó siempre sobre el reino de Dios. A veces en la predicación del Evangelio, a veces enseñando literalmente, directamente, otras veces enseñando por parábolas, pero siempre el tema era el reino de Dios. Finalmente Jesús fue crucificado, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día, apareció a los suyos por 40 días. ¿De qué les habló Jesús resucitado durante esos 40 días a sus discípulos? Es increíble. Vamos a Hechos 1:3. Dice, apareciéndoles por 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Como si no le hubiera bastado hablar sobre este tema durante más de 3 años. 3 años y medio a sus discípulos. Reino de Dios, reino de Dios, reino de Dios. Y ahora, en los últimos 40 días, Jesús resucitado les habla sobre el mismo tema. Pero Señor, ya te escuchamos tanto tiempo sobre el reino. ¿No tienes otro tema? No, no tengo otro tema. Yo he sido enviado para anunciar el reino de Dios. Qué fuerza, ¿no? Qué importante que es esto. Y no solo eso, quiero mostrar lo que dijo Jesús antes de ser crucificado como una profecía bien aplicada para nuestros tiempos. Mateo 24:14. Hablando del tiempo del fin, Jesús dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Gloria a Dios. Dios está restaurando este mensaje, dándonos luz, revelación, para que prediquemos lo mismo que predicó Jesús. ¿Qué evangelio predicaron los apóstoles? Hagamos un repaso de la predicación apostólica. La primera predicación del evangelio, a partir del día de Pentecostés, fue hecha por Pedro. Su mensaje está registrado, gracias a Dios, en Hechos capítulo 2, desde los versículos 14 hasta el 39. Está todo el desarrollo de su mensaje. Vamos a leer algunas partes, no todo, porque es muy largo, pero algunas partes esenciales de su predicación. Pedro, miren cómo predicó. Hermanos, le dice a la multitud reunida allí en Jerusalén, nuestro padre David murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Siendo pues profeta y sabiendo que Dios le había jurado con juramento que se sentaría sobre su trono uno de su descendencia, viéndolo de antemano, habló de la resurrección de Cristo, el Mesías, que no fue abandonado en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen.
Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor, Kyrios y Cristo, Mesías. Pedro en Pentecostés presentó a Jesús como el descendiente de David, que se sentó en su trono para reinar para siempre. Concluyó su mensaje presentando a Jesús como el Señor y el Mesías. Ya hemos visto que Cristo en todas partes predicó el Evangelio del reino de Dios, enseñó sobre el reino de Dios. Su manera de llamar a los pecadores a la conversión era presentarse ante las personas y darles una orden con autoridad. Siempre ponía a toda persona frente a una disyuntiva y les exigía una definición. Reconocerlo a Él como Señor y Rey o rechazarlo. Aquel que creía en Él y se sujetaba a su autoridad, pasaba a formar parte del reino de Dios. ¿Y cómo comenzó a evangelizar Pedro? Igual que su maestro. Presentó ante la multitud a un Cristo vivo que es el Señor. Confrontó a los pecadores con la autoridad de Jesús. Tenían que reconocerlo o rechazarlo. Esto es el Evangelio del reino de Dios. Cuando el pecador es confrontado con la autoridad de Jesús, tiene dos alternativas. O se arrepiente y se bautiza, confesando a Jesús como Señor, o se rebela y no cree, quedando fuera del reino de Dios. Vamos a Felipe. Era uno de los diáconos de Jerusalén. En el tiempo de la persecución, él fue a Samaria. ¿Qué mensaje predicó Felipe en Samaria? Ahí está registrado, Hechos capítulo 8. Primero leamos los versículos 5 y 6 y luego el versículo 12. Dice, y Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Cuando la gente oía y veía las señales que hacía, escuchaba atentamente y de común acuerdo lo que Felipe decía. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El mensaje de Felipe no podría haber sido otro que el mensaje de Jesús y el mensaje de Pedro. Felipe anunció en Samaria el evangelio del reino de Dios. Vamos a Pablo. ¿Cuál era el mensaje de Pablo, el gran predicador y apóstol a los gentiles? Hechos capítulo 19, versículo 8. Pablo en su tercer viaje apostólico llega a la ciudad de Éfeso y allí encuentra a 12 semidiscípulos, les tiene que predicar de nuevo, los bautiza y junto con ellos se mete en la sinagoga. Miren lo que dice el versículo 8, Hechos 19, 8. Durante unos 3 meses, entrando en la sinagoga, Pablo predicaba con valentía, discutiendo y persuadiendo acerca de las cosas del reino de Dios. ¿Cuál era el mensaje? 3 meses en la sinagoga. El reino de Dios.
hasta que lo echaron. Porque el reino define. O lo aceptas o lo rechazas. Pablo estuvo en Éfeso unos 3 años en total, según consta en Hechos 20:31. Cuando se despide de los presbíteros de la iglesia de Éfeso, de entre esos discípulos, algunos llegaron en 3 años a ser los pastores de la iglesia. Observemos lo que les dice a ellos, Hechos 20:25. Ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos ustedes, entre los cuales he pasado predicando el reino, volverá a ver mi cara. He pasado predicando el reino, 3 años, el reino. El último capítulo del libro de los Hechos narra la llegada y la estadía de Pablo a Roma. Después de haber sufrido un gran naufragio, finalmente llega a la capital del imperio. ¿Cómo llega? Preso, encadenado, pero con ciertas libertades. Lo que hoy llamamos prisión domiciliaria. Alquila una casa y ahí tiene un soldado en la puerta custodiándolo. ¿Qué hizo allí mientras esperaba ser juzgado por el César? A los 3 días de haber llegado, convocó a los principales judíos de Roma. Y dice Hechos 28:23, habiéndole fijado un día, en gran número vinieron a él, a donde se alojaba. Desde la mañana hasta el atardecer les exponía y les daba testimonio del reino de Dios, persuadiéndoles acerca de Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Todo el día, desde la mañana hasta la noche, ¿el tema cuál era? El reino de Dios. Paseaba por todo el Antiguo Testamento, pero nunca perdía el foco. El foco era el reino de Dios. Y notemos cómo termina este libro, Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículos 30 y 31. Dice así: Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que alquilaba. A todos los que venían a él les recibía allí, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Kyrios Jesucristo, con toda libertad y sin impedimento. 2 años enteros en una casa alquilada en Roma, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Kyrios Jesucristo. ¿Cuál es el Evangelio del Espíritu Santo? Hemos visto el Evangelio de Jesús, el Evangelio que predicaban los apóstoles. ¿Cuál es el Evangelio, el mensaje del Espíritu Santo? El Espíritu Santo, dijo Jesús, que venía para glorificar al Hijo de Dios. Cristo es glorificado cuando lo predicamos como Señor. Cuando Pedro en el día de Pentecostés proclamó que Jesús era el Señor, el Espíritu Santo actuó de tal manera que 3,000 personas quedaron compungidas. El Espíritu Santo tiene interés en que el reino de Dios se extienda aquí en la tierra. No es cuestión de rebajar el mensaje presentando únicamente las bendiciones, los beneficios que Cristo da al pecador, sino de predicar el reino de Dios y proclamar a Jesucristo como Señor y Rey,
a fin de que su autoridad, su gobierno, se establezca en cada persona que se convierta. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 5, Pablo dice así: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por causa de Jesús. El apóstol no está haciendo un juego de palabras. El centro de su mensaje no era Jesucristo como Salvador, sino Jesucristo como Señor. No hay ninguna duda que Jesucristo es el Salvador, es nuestro glorioso y poderoso Salvador y el único Salvador. Fuera de Él no hay salvación, eso está fuera de duda. Pero debemos entender que el Salvador, Jesucristo, me salva cuando lo reconozco como mi Señor. Pablo lo declara esto con toda claridad, como ya lo hemos visto, en Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9. Él dice así: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Cristo llega a ser mi Salvador cuando lo confieso como Señor. Un evangelio incompleto como el de las ofertas dice que la condición para ser salvo es aceptar a Jesucristo como Salvador. Pero no hay un solo versículo en toda la Biblia que afirme eso. Todo el Nuevo Testamento, como he procurado demostrar en esta serie, confirma lo que Pablo proclama en Romanos 10:9. Y sobre esta predicación de Pablo y de los apóstoles, la iglesia de los primeros siglos nació y se extendió poderosamente. Es comprensible que a muchos les surjan dudas y preguntas, porque por muchos años y por varios siglos hemos predicado un evangelio sin reino y una salvación sin el señorío de Cristo. Lo explico de esta otra manera. En el evangelio, como dijimos, hay demandas y beneficios. Hay mandamientos y promesas. Recuerdo cuando niño, en muchas casas de creyentes evangélicos, teníamos una cajita de madera llena de promesas. Eran más de 100 versículos bíblicos impresos, y cada versículo era un papelito enroscado y puesto uno al lado de otro. Y entonces cuando uno llegaba, le ofrecían uno de esos papelitos. Y había una pequeña pincita, uno ponía ahí y sacaba un papelito. Claro, cualquier papelito que sacaba eran promesas y eran bendiciones. A nadie se le ocurrió poner 50% de promesas, de bendiciones, y 50% de mandamientos para equilibrar un poco la caja. Lo mismo hemos hecho con la predicación del Evangelio. Solo hemos predicado a los pecadores los beneficios de la salvación y casi nunca las demandas de Dios para ser salvos. Les presento otro ejemplo gráfico. El Evangelio completo lo podríamos ilustrar así. Dibujemos
un círculo que representa todo el Evangelio. Tracemos una raya vertical en la mitad del círculo, de arriba hasta abajo. Quedan dos semicírculos. En el círculo de la izquierda de ustedes, pongamos allí la palabra condición para ser salvo. Condición. Y en el semicírculo de la derecha pongamos beneficios. Muy bien. Donde dice condición para ser salvo, pongamos la palabra Señor. Y donde dice beneficios, pongamos la palabra Salvador. Para ser salvo hay una condición, que Jesús sea el Señor. Y hay beneficios, que Jesús sea el Salvador. Es el Salvador. Ahora, el problema es que al predicar el Evangelio por años, los evangélicos hemos predicado solo el semicírculo de la derecha. Salvador, Salvador, Salvador. Pero no hemos predicado la otra mitad del Evangelio, que es la condición que Jesucristo es el Señor. En el semicírculo de los beneficios, Jesús como Salvador, el perdón de los pecados, es ser hecho hijo de Dios, tener la vida eterna, la seguridad de ir al cielo y muchísimos beneficios más, porque las promesas del Señor son abundantes. Pero hemos ignorado el semicírculo de la izquierda y entonces predicamos la mitad del Evangelio. El semicírculo de la izquierda es Jesús como Señor y dueño de nuestras vidas. Tomar la cruz, renunciar a todo lo que poseemos, sujetarnos a la autoridad de Cristo, la autoridad de su palabra, el discipulado y muchas cosas más que son parte esencial del Evangelio. Algunos me han dicho, yo a la gente le predico a Cristo como Salvador y después como un segundo paso de consagración lo presento a Cristo como Señor. ¿Qué le parece? Los que hacen esa pregunta es porque todavía no entendieron el Evangelio del Reino. Otros me han dicho, si le predicamos a Cristo como Señor y lo reciben como tal, ¿cuándo lo van a recibir como Salvador? Tampoco han entendido. Cristo no me salva cuando lo recibo como mi Salvador, sino cuando lo recibo como Señor. Cuando le reconozco como Señor, Él me salva, me perdona, me transforma, me da nueva vida, me hace un hijo de Dios y me da todos los beneficios de la salvación. Algunos predicadores o pastores se asustan cuando piensan que si predicamos un evangelio tan fuerte, tan radical, con tantas exigencias, poca gente se va a convertir. Quiero decirles que es todo lo contrario. Hay dos razones para ello. Una, la parte humana, y la otra, la parte de Dios. Cuando a una persona se le presenta un desafío difícil, fuerte, en general hay otro tipo de respuesta. Por lo menos eso sucede en personas que tienen valor. Jesús dijo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos se apoderan de él. Si queremos que la gente se defina, prediquémosle un evangelio que signifique un compromiso total con Dios.
que nuestro mensaje sea Cristo el Señor. O lo reconoce como Señor o sigue viviendo como quiere. Nos vamos a sorprender cómo muchos responden a un mensaje radical, especialmente la juventud. Pero por otro lado, y es lo más importante, está la parte de Dios. Cuando el mensaje es dado de acuerdo con su palabra, el Espíritu Santo desciende y obra con poder en los corazones de los que oyen. El Espíritu Santo los compunge, los convence de pecado, los guía al arrepentimiento y les imparte fe y produce un nuevo nacimiento, tal como sucedió en Pentecostés y como sucede hoy en tantos lugares. Recordemos que la obra es de Dios. Nosotros somos simplemente sus colaboradores. También he escuchado una legítima y sincera pregunta. Entonces, ¿realmente cuándo yo me convertí? Este es mi humilde consejo. No te preocupes mucho por definir cuándo te convertiste. Lo importante es que estés bien convertido. Si respondiste a Dios con sinceridad y fe ante la palabra que escuchaste por primera vez y te entregaste a Cristo, fuiste sincero, fuiste salvo. Pero al venir ahora más luz, debes responder con la misma sinceridad y fe, con la misma entrega. Si yo tardé personalmente 10 años en reconocer a Cristo como mi Señor, el nuevo converso no tiene por qué seguir esa trayectoria larga. Es decir, no tiene que recibir primero a Cristo como Salvador y después de años recibirlo como Señor. El nuevo debe convertirse reconociendo a Jesucristo como Señor de su vida. Este debe ser nuestro enfoque en la predicación y proclamación del Evangelio. Y una última pregunta que registré es esta: ¿cómo puede la Iglesia predicar al mundo a Jesucristo como Señor si todavía dentro de ella hay muchos que no lo han reconocido como Señor? Creo que la pregunta es válida. Por lo menos en nuestro caso, primero tuvimos que reevangelizar nuestras congregaciones, completar primero nuestra propia conversión, empezando por nuestras propias vidas, familias y congregaciones, para luego lanzarnos plenamente a la proclamación del Evangelio del Reino a los perdidos. El resultado fue maravilloso. La iglesia fue totalmente renovada y aprendió a predicar a otros lo que había empezado a vivir el reino de Dios en sus vidas. Gloria sea al nombre del Señor. Amén.